7:35 de la mañana entramos a la entrevista central de este programa. Hoy el privilegio es nuestro presentar al director general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, ONSA, exdiputado, ha ocupado cantidades de cargos en el Estado Dominicano. Por eso con tanta veteranía dirige la ONSA. Radamés González está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Uno de mis mejores cargos es ser amigo suyo. Caramba. Político sí. No, tremendo. Político. Y hablamos de político detrás sí, de cámara. Que empezar con eso, Pero él es fino. Gracias por darme Muy fino. la oportunidad de compartir con ustedes y todo el público televidente. Eso es importante. Creo que hacer un recuento de los últimos pasos o proyectos que ha estado desarrollando la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, sobre todo con la implementación de los proyectos que en la pasada entrevista nosotros dejamos pendientes. Muy bien, miren, nosotros hemos seguido trabajando como decíamos en aquel momento, y entonces ahora lo que hemos hecho es tratar de aumentar la cantidad de guagua en condiciones de operar. Además, fortalecer los corredores que ya existen hasta tanto el Intran nos autorice otros corredores nuevos que nosotros hemos solicitado. Por ejemplo, tenemos previsto en los próximos días abrir otro corredor en la ciudad de Santiago, igual que estamos dando instrucciones para fortalecer el corredor de la avenida Bolívar, que es sumamente importante y que necesitamos aumentar la cantidad de autobuses. Lo mismo pasa con el de la 27 de febrero. Nosotros hemos logrado tener en condiciones de operar al día de hoy alrededor de 350 autobuses. Cuando llegamos decíamos, solo encontramos 132 autobuses. 132. Correcto. Hay algo... Pero Peralta llenó el Palacio de Guagua Nueva antes de salirse y había ahí solamente eso. Así es, habían 200 autobuses nuevos, de eso habían una gran parte paralizado. Pero ¿dónde estaban? O al momento de usted llegar a la ONSA, ¿dónde estaban? Porque si habían. Estaban dañados, hubo que repararlo. Pero no eran nuevos. nuevos. Los nuevos, sí. Sí, los nuevos. ¿O eran nuevos de fachada? No, son nuevos. Nosotros tenemos autobuses Mercedes-Benz, Volvo, nuevo, o sea, nuevo estamos hablando del año 19, o sea, en perfecto estado. Ahora, muchos de esos estaban paralizados. ¿Y eso por cualquier razón, por un retrovisor, hasta por un una batería, por una banda, y nosotros logramos en un ejercicio repararlo todos en los talleres de nuestra institución. Vale aclarar eso, porque los principales problemas que se han dado en la ONSA precisamente son el tema de los talleres externos. Nosotros todos los autobuses que hemos reparado, lo hemos reparado en los talleres de la ONSA. Hay algunos datos que yo quisiera compartir con ustedes y es lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a la institución, ninguno de los parámetros que exige el MA y otras instituciones allá se cumplían. Nosotros hoy, por ejemplo, el portal de transparencia está por encima del 98. El SIC-Compre está por encima del 95. Y seguimos avanzando. Hemos logrado en poco tiempo firmar la carta de compromiso con el ciudadano, que eso desde el 2009 se estaba tratando de conseguir y no se había logrado. Nosotros lo logramos en poco tiempo. Y hay un dato que yo di en una entrevista en la semana pasada que quiero reiterarlo aquí. Miren, nosotros encontramos 132 autobuses en condiciones de operar. Eso no significa que estaban operando todos, pero esa era la cantidad. Hoy nosotros estamos entre 300 y 350 permanentemente. Hicimos un cuadro comparativo de agosto del 2019 a febrero del 2020. E hicimos otro de agosto 2020 a febrero 2021. Y a pesar de que nosotros tenemos más del doble de los autobuses, nos hemos economizado más de 332,000 galones de combustible. ¿Cómo? Lo que traducido a pesos significa más de 65 millones de pesos ahorrados. Nos hemos ahorrado, teniendo nosotros, reitero, más del doble de la cantidad de autobuses. ¿Cuánto gastan mensual, más o menos, aproximadamente, director? Eso va a depender mucho de la cantidad de autobuses que salgan a la calle. Pero nosotros, decían en mi campo, no por ser tiñoso, sino por tratar de ahorrar,
hemos sido un poco tacaños y hemos bajado al mínimo el consumo de combustible. Radamés, pero eso que usted dice da pie a otro escándalo. Yo digo que la ONSA ha sido la capital del escándalo en los últimos años. ¿Ustedes tendrán algún tipo de sometimiento a la justicia o están en un proceso de investigación al menos a lo interno para conocer el origen de hacia dónde se iba ese combustible? Porque si tú me estás utilizando la mitad de los vehículos, la lógica me dice que él tiene que utilizar la mitad aproximadamente del combustible que se usa. Mira, nosotros estamos trabajando, nosotros inclusive de manera particular hemos contratado a una empresa para hacer un levantamiento allá. Sin embargo, la responsabilidad de nosotros es hacer el trabajo. Decir, al mismo tiempo, dar las documentaciones que sea necesario. Ahora, ustedes tienen que saber una cosa, el combustible se consume. El combustible no es una mesa que tú la compras y tiene que estar por tiempo. Claro, el combustible se consume. Claro. Y entonces una forma de tú actuar en justicia es con documentos. Y si tú vas a los documentos de la ONSA, el combustible entró y el combustible salió. O sea, por dónde salió, por dónde entró, no lo sabemos, pero en documento está. Lo que quiere decir que para fines de sometimiento a la justicia es muy difícil que eso pueda prosperar. Ahora no te hablo como director de la ONSA, te hablo como abogado. O sea, no hay posibilidad de que una instrumentación de un expediente sobre la base de eso que nosotros estamos diciendo pueda tener ningún resultado positivo. El resultado positivo resulta cuando nosotros le decimos que teniendo más del doble de los autobuses que teníamos, nosotros no hemos economizado más de 65 millones de pesos en combustible, que es lo que nosotros necesitamos demostrarle al pueblo, que a la ONSA se puede ir a dirigir y se puede dirigir bien y los escándalos pueden terminar, como de hecho ha sucedido en los últimos meses, porque cuando queremos hacer la cosa de manera correcta, se pueden hacer las cosas de manera correcta. Ahora, usted mencionaba el Ministerio de Administración Pública, el MAP, y hablamos de los escándalos. Hace unos días salía una información de que la ONSA tenía unos 18 asesores y yo hacía el comentario, pero lo hacía por un conocimiento de causa que pasa a nivel general en las instituciones públicas. Si el Ministerio de Administración Pública no tiene una posición, la persona, el incumbente tiene la facultad de utilizar la figura del asesor para hacer que esa persona, aunque no sea asesor, esté utilizando o manejando una área específica, sobre todo por el tema de los empleos a los PRMistas y por la situación de los empleados de carrera que no se pueden simple y sencillamente eliminar, pero hay puestos que usted no puede sacar, ponérselo a todo el mundo, un financiero, administrativo, un recurso humano, usted necesita gente de su entera confianza. ¿Qué ha pasado con la ONSA en este caso? ¿Cabe dentro de esta parte que nosotros mencionamos o qué pasó con esos 18 asesores que le adjudicaban a ustedes? Mira, parece que tú has estudiado bien la nómina de la ONSA. En primer lugar... En general, no de la ONSA. Ah, bueno, pero hablo de la ONSA, ¿verdad? Porque es la que conozco. Mira, en general, como allá no se cumplía nada, allá no se cumplía el manual de funciones ni la escala salarial. De repente, tú allá podías encontrarte con un encargado de departamento que el MAC te exige que para tú nombrarlo tiene que tener un sueldo de entre 85 y 95 mil pesos y tú te encuentras que está nombrado con 35, con 40. Si yo quito uno de esos para yo nombrar el que yo quiero poner, entonces yo tengo que ponerle ese sueldo. El de los 95. El de los entre 85 y 95. Entonces, por ese lado, y siguiéndote con la nómina, eso obliga a que sin querer, cada vez que yo quito un director o quito un encargado de departamento, entonces la nómina en términos económicos suba. 1, 2. Allá había muchos empleados de carrera en posiciones que primero siento que debía yo tener personal de cierta confianza. Clave, eso es sin duda. Y entonces, ese personal que era de carrera, yo lo fui colocando como asesor hasta ver dónde podíamos colocarlo sin tener que desvincularlo, como de hecho sucedió. ¿Para cumplir la ley o porque ustedes no querían desvincularlo? Bueno, es que si lo desvinculamos, entonces no cumplimos con la ley porque son empleados de carrera. Que ya tienen una... Por ejemplo, la directora administrativa, recursos humanos. Es más, ya habían 2 de recursos humanos. Sí, que son los puestos que estoy diciendo, que tienen que ser muy de confianza del director. Yo tenía una discusión con
un gran amigo del ministro de Administración Pública, y yo preguntaba, sin ser buen administrador, que me digan qué es lo que es un cargo de confianza. Porque para mí un cargo de confianza es el financiero, es el administrativo y demás. No, en la ONSA, paradójicamente, todos esos cargos son de carrera. Y entonces, cuando yo designo al consultor jurídico, yo tengo que designarlo a través de un contrato de trabajo por 6 meses. Porque se supone que esa es una posición de carrera. Pero bueno, en lo que eso se va discutiendo, si usted va a la nómina de la ONSA, ya no existen esa cantidad de asesores, porque se han ido colocando dentro en lugares del rango de los puestos que de tiene. las posiciones que ellos tienen. No, porque hay una estratificación dentro del Ministerio de Administración Pública. ¿Están utilizando esta estratificación para esos puestos que estaban ahí como asesores? Lo que pasa es que algunos, aun cuando estaban en la posición, no eran de carrera de esa posición, Sí. eran de carrera de otra posición. Entonces, en algunos casos, lo hemos ido llevando a esas posiciones y lo hemos ido adecuando. Claro, eso no es tan fácil. Claro que no. ¿Por qué? Porque si tú eres director administrativo y a ti te incorporaron a la carrera como secretaria, y tú como secretaria ganabas 25,000 pesos y ahora como administrativa ganas 100, cuando yo te vuelva a colocar en la posición en la que te incorporaron, probablemente tú quieras irte. ¿Y por qué va a ganar menos? Mucho menos. Exacto. Entonces, no es tan fácil. Y la verdad es que, por ejemplo, nosotros tenemos un conflicto con un suplidor. Él alega que le debemos una cantidad de dinero, nosotros entendemos que otra. Y resulta que quien nos sirvió la información más importante fue precisamente una persona que era de la administración pasada, que conocía al dedillo lo que había sucedido con eso, y entonces nos ayudó a redactar el informe que nosotros tenemos, que dicho sea de paso, hoy tenemos una reunión. ¿Y está todavía allá? Sí, todavía está allá y la estamos utilizando. Correcto. Porque el problema de nosotros no es que usted sea del PRM o sea del PLD. No, no, el es problema de nosotros es trabaje o no. que trabaje y que haga su función. De hecho, yo le adelantaba en una reunión de mi partido lo siguiente: miren, señores, en los próximos días nosotros comenzaremos a desvincular los compañeros del PRM que han sido designados y que no quieren venir a trabajar. Y ya comenzamos. ¿Ocurre mucho eso Allá, en esa no quieren ir a trabajar? Claro que sí. Claro pero que yo sí. criticaba las Entonces, botellas pasadas. Entonces, beneficiosamente, todo el mundo ha entendido que el que está designado en la ONSA tiene que rendir un trabajo, porque nosotros nos vamos a permitir, no nos vamos a dar el lujo de que una gente cobre desde su casa sentado. Ahí, Radamés, se da la situación, o se puede dar la situación. El personal que necesita la ONSA para incrementar su labor, lógicamente, es una... Si tú tienes 300 guaguas circulando y ayer tenías 100, tú necesitas 200 personas más por lo menos para que te manejen, sin contar con las cajeras y demás. ¿Eso en qué medida ha tenido que ser incrementado en la ONSA y cómo ha sido, vamos a decir así, que bacheado con los ingresos por la recaudación misma del servicio que brinda la población? Eso ha sido... ¿Ha compensado? ¿Ha mira, logrado eso ha sido un problema para nosotros, porque la ONSA es una institución que tiene empleados de mucho tiempo, muchos choferes que están de licencia, otros que por cualquier razón no pueden trabajar. De hecho, la semana pasada nosotros designamos una comisión que va a estudiar los casos uno por uno, porque hay algunos que no quieren pensionarse porque quizás lo que le corresponde sea, muy por debajo de lo que ganan, y entonces tendremos que buscarle una salida. Ahí hay una complicación. De hecho, yo en un momento conversé con el presidente de ese caso. O sea, nosotros tenemos cerca de 300 empleados, fundamentalmente choferes, que ya tú no lo puedes subir en una guagua por su edad, por cualquier razón. Pero no quieren dejarlo por la pensión pídica. Correctamente. Eso es un gran problema que tenemos. En cuanto a las recaudaciones, nosotros hemos aumentado al triple las recaudaciones. O sea, que da para una buena pensión, para eso que hay que suspender o pensionar. No, porque recuérdate que la pensión no es equitativa a los ingresos de nosotros, pero, sino a los ingresos que tenga el empleado y el tiempo que tenga en la institución. Y eso me lleva a una pregunta, sobre todo porque la pensión va a ser también gradual al salario que ha percibido. ¿Qué tan de calidad son los salarios en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses? Malo. ¿Son malos? Sí. ¿Cuál es el promedio? Por ejemplo, un chofer gana 22,000 pesos. ¿Cuántas horas trabaja? Ahora, normalmente 8 horas, 5 días Pero a la eso es semana. 22,000 pesos sin las retenciones de ley que le corresponde, Correcto, que le así vienen es, quedando así 18 o 17. Exacto.
Eso no es dinero. Lamentablemente, una cajera que ha sido mi gran preocupación, una cajera que tú la tienes manejando dinero, no mucho, pero dinero, entonces gana 10,000 pesos. Eso no puede ser. Eso hay que mejorarlo. ¿Qué pretendes hacer, Radamés, con eso? Porque realmente, y es uno de los puntos que hemos mencionado en varias ocasiones aquí el pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, había dejado un proyecto de estratificación salarial, algo muy interesante para que haya una media que rija los salarios de las personas, sobre todo en base al costo de la canasta básica, pero no solamente a la canasta básica, porque la gente no solamente necesita comer y transportarse, sino también necesita tener calidad de vida, que si quiero salir a comerme un helado, si quiero salir a un parque, a ver al cine, una película, pueda tener esa calidad de vida, sobre todo porque son gente que son productivas a la sociedad. ¿Qué hacer en esta situación? Mira, sobre todo si tú lo comparas con el tren gubernamental, con las otras instituciones, donde tú tienes instituciones como aduanas, que ganan muy bien, como el Banco Central, que gana muy bien, como Banreserva, que gana muy bien, digo la banca, pero vete a la superintendencia, las EDES ganan bien, no todos, pero ganan muy bien. Entonces, llevarlo a eso es humillante. Mira, si nosotros cumpliéramos al pie juntilla la escala salarial que permanentemente establece el Ministerio de Administración Pública, resolveríamos el problema. Ahora, ¿cuál fue el problema este año para nosotros en la ONSA? ¿Cuál? Bueno, que nosotros, fruto de la pandemia, lamentablemente nos disminuyeron 1.000 millones de pesos en el presupuesto. Pero ahí hay un problema Entonces, serio. Mi intención hubiese sido que si nos dejaban el mismo presupuesto anterior, nosotros poder reajustar los sueldos de esos trabajadores, que no quiero decir términos, pero trabajadores que ganan muy poco dinero. Y no solo ellos, sino allá tú te encuentras con un mecánico que gana 15, 20 mil pesos. Se lo gana en un picoteo en la calle. ¿Me entiendes? Yo conversaba con un amigo que en un momento fue empleado de la ONSA de cierto nivel, y él me decía, Radamés, hay probabilidad que a ti te comiencen a tirar piedras porque tú estás haciendo algo que nunca se había hecho. Tú reparas, nosotros reparar, me decía textualmente, nosotros reparar el aire acondicionado de un autobús de eso nos costaba 400, 500 mil pesos. Tú lo estás haciendo con 10 o 15 mil pesos porque tú lo estás haciendo con los empleados de aquí. Entonces, a alguien tú le estás pisando un callo, como dicen en mi casa. Entonces, eso necesariamente tiene que ser recompensado. Cada decisión con que esos empleados puedan tener un salario. Cada decisión que usted tome va a lacerar algún interés. Así es. Esa es la realidad. Parece que está comenzando ya la construcción del teleférico en la zona suya, ¿verdad? Ya están dando los primeros picazos, el presidente ordenó eso. Fundamentalmente en los Alcarrizos. Exactamente, en ese ahí de los Alcarrizos. Eso implica que ustedes van a tener que poner una ruta alimentadora ahí. Nosotros tenemos actualmente una ruta desde los Alcarrizos. Sí, pero cuando se construya eso ahí. Claro, el teleférico, la intención es que salga desde lo interno de los Alcarrizos hasta la salida de los Alcarrizos. Que yo siempre estuve de acuerdo que eso debió comenzar por ahí, no por este lado. Pero bueno, uno va a parece que el estudio de impacto del gobierno, no sé qué pasó ahí. Lo mismo sucede con la extensión del metro, que va a ser también hasta ese punto. De tal manera que tú en los Alcarrizos, qué sé yo, Puente Blanco, en el hospital, te puedas montar en el teleférico, te desmonte ahí en la entrada de los Alcarrizos y puedas ahí de inmediato tomar el metro. Ahí, dos preguntas en una rápida, porque sé que Lorena tiene también que preguntar ahí. ¿Piensan comprar nuevos autobuses para eso y para otra ruta alimentadora del metro? Y si ya ustedes estarían preparando ese presupuesto para cuando vaya a comenzar esa parte. Nosotros estamos trabajando para implementar nuevos corredores. Ahora, la visión del presidente de la República es que, por ejemplo, en los lugares que se pueda ver de qué manera nosotros podemos implementar autobuses eléctricos. Eléctricos. Correcto, eléctricos. Entonces, eso es una novedad que todo el mundo sabe que el presidente de la República tiene interés en que eso suceda. Y, por ejemplo, lo que se ha pensado, la Tesla aunque todavía no está plasmado, es que, por ejemplo, nosotros pudiéramos tener un BRT en la 27 de febrero, que pudiera ser implementada por el centro de la 27, de tal manera que no afecte
en nada lo que tiene que ver con el tránsito de la guagua. La- Es un problema que tenemos ahora. Por ejemplo, nosotros tenemos guagua para sacar autobuses en la 27 de febrero a 3 y 4 minutos, una de la otra, en frecuencia. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando la guagua sale de Las Caobas, cuando quiere venir ya a llegar a Pintura, ya hay 3 y 4 guaguas juntas. Exactamente. Por los tapones. Entonces eso rompe La cadena que debemos llevar de 3 a 4 minutos. Entonces, mientras eso esté así, no vamos a lograr el objetivo que perseguimos. Usted se reunió con el ministro de Industria y Comercio recientemente para un proyecto de guagua con gas Gas natural. natural. ¿Cómo lo trata el combustible? Porque está muy caro, el combustible está muy alto. Ustedes que consumen mucho combustible, ¿A ¿cómo ellos les hacerlo? onera ¿Cómo alguna se hace? parte? Eso es un gran dolor de cabeza. ¿Eh? Pero espérese, Fradame, ¿Cómo es? espérese. No. La ONSA no tiene combustible exonerado, pero aquí hay empresas privadas que tienen combustible exonerado. ¿Cómo va a montón. ser? Así ¿Cómo es. va a ser? Así es. Por eso como que... Nosotros eso es como una licitamos, bueno, dicotomía. Pero es que de la ONSA hecho, del nosotros Estado- tenemos una licitación abierta. Hay como 28 gente participando en esa licitación. Normal. ¿Cuál es el dolor de cabeza? Señores, miren qué Que complicación. nosotros licitamos por galones, pero a factura, contra factura. Entonces, de repente, licitamos 500,000 galones, que a la medida que el combustible va subiendo, se convierten en 400,000. Pero hay una... ¿Y ustedes tienen que buscar esos cuartos? No, la porque ONSA, se les o reduce el la cantidad de Estado. combustible. Pero es Hay que compensar con pero- más dinero para pero comprar. no Ay, Virgen de la Alta entiendo Gracia. Presidente. ¿Cómo el Estado no ha provisto de una solución para que no tengan que gastar tanto ustedes en combustible? ¿O es que quieren darle un apoyo más a los que comercializan los combustibles? Bueno, recuerde que nosotros tenemos 7, 8 meses en el Eso gobierno. es parte de la O sea, agenda. eso habrá que irlo mejorando y debiera cambiar. De hecho, la intención que se tiene, luego de aprobada la ley 16307 que creó el Intran, Sí. es justo eso, que el transporte sea unificado, tanto el público como el privado, de tal manera que todos podamos tener el mismo trato. Pero que no le den ruta a ninguno de los transportistas, que eso no está bien. Ustedes tuvieron un Eso lío en la no- Núñez Eso Radames. no está bien. Antonio Radames. Maite se coló ahí. Eso no está bien. El proyecto de la expansión de la ONSA en el interior del país, porque nosotros tenemos una audiencia en este programa, la ve en todo el territorio nacional, la gente muchas veces se pregunta, pero nada más la 27, la Kennedy, la Bolívar, aquí en la capital. Cristian, escúchame, que hay que cambiarle el nombre a eso, que ya no es oficina metropolitana. ¿Cómo es? El metropolitano era para la Era un tipo de capital. capital nada más. Ah. Y ya eso está a nivel nacional. Entonces, Eso hay que cambiarle el nombre. Oficina Yo quisiera Nacional de saber Claro, si de hay transporte. dentro de los proyectos alguna expansión, sobre todo esas provincias que a veces están muy lejanas, que si la zona fronteriza, ¿hay algún plan en ese sentido? Sí. Mire, fundamentalmente nosotros estamos estudiando la posibilidad de Puerto Plata y San Francisco Macorís. Allá no hay 11. No hay, y entonces ambas ciudades son grandes, tienen varias universidades, y entonces queremos hacer esos corredores. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros estamos en condiciones, en términos de autobuses, de tener varios corredores más. Pero lamentablemente, la ley obliga a que quien da la concesión de la operación de un corredor es el Intran. Y por ejemplo, nosotros tenemos la intención de abrir otro en Santiago, pero ellos tienen que darnos La concesión. la concesión. Sí, De lo tiene que contrario, cambiar el nombre. La suerte que se va a quedar de OM a ON. No, Porque no, si hay es que cambiarle el nacional, nombre, hay que nacional, cambiarle. recuerden lo siguiente, Ahora será una onza. la propia ley, Una onza. la propia ley manda a que nosotros O un podamos gramo. convertirnos en empresa pública o empresa pública privada. Sí. O sea, la ley manda a eso. De hecho, el decreto nuestro establece que yo soy el responsable de iniciar el proceso Don de Radamés, transformación. antes de usted la irse, yo quiero institución. preguntarle. ¿Y ya tú lo quieres sacar? No, yo sé que se va, pero nos quedan un par de minutos. Cuando se comenzó el proyecto de la ONSA, que fue en el gobierno del expresidente Fernández, Hanle Herman fue el creador de esto, fue el que dirigió este proyecto. Muy importante. Existían corredores especiales para la ONSA, que ningún vehículo público podía parquearse. Habían paradas que si había un vehículo ahí lo sacaban inmediatamente con una plataforma de la misma autoridad metropolitana. Los zigzagueos de la guagua de la ONSA no existía, era su carril. ¿Por qué no podemos lograr eso de nuevo? Si usted pudo notar algunas informaciones que nosotros
compartimos la semana pasada, pudo haberse dado cuenta que nosotros tuvimos una reunión con el director de la DGC. Porque Hanley fue el promotor Repítame del de nuevo servicio. con el de la DGC. Sí. Ah, no, pues eso no va a lograrse nunca. Ay, 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 ¿Y ay. por qué? No. Pues tiene un lío con Uber ahí, no lo ha resuelto. Ese es el Intran. Golpeando pero turistas ese y no ha es el resuelto. Eso es el Intran, Intran, es el eso es Intran. Sí, pero Entonces, él tiene que ver con eso también. Fíjese, querido hermano, Ay. Hanley no era el director de la ONSA, Hanley era el director de AMEC en aquel momento. Sí, Entonces, claro. ¿por qué jefe. nosotros fuimos donde él? Porque de alguna manera, tanto él como el Intran son los obligados a servirnos a nosotros Correcto. carriles exclusivos. Correcto. Que es lo que yo reitero, necesitamos. Y ahí no se le van a para juntar los poder autobuses tener- a ustedes. Correcto, para poder tener Gilbert. frecuencia y que la gente pueda montarse en el autobús sin miedo a que va a tener que durar mucho tiempo sin... Exactamente. Mira, sin tenemos esperarlo. que cerrar, Radamés, y brevemente solamente 2 cositas antes de que me piquen el ojo de nuevo. ¿Cómo va el gobierno de Luis en estos casi 8 meses? Y hay un proyecto de que los deportistas y creo que los policías puedan entrar y montarse gratis en las Los ONSAs. deportistas yo lo aplaudo. Pero totalmente, con 5 sobre manos. todo, y Radamés Yo me fui conoce, deportista y yo sé lo que es eso. Radamés me conoce desde menor de edad, tengo que decirlo. Radamés me conoce de menor de edad, sabe que yo trabajo con muchas actividades comunitarias. Pero es que tú eres En- bastante joven. Ah, Claro, ok, claro, ok. desde menor de edad, no dije que era de mayor. Radamés no Y- tenía cana cuando te y conoció. no, yo era menor. Y hay un tema en Herrera de que estamos buscando cancha porque a los muchachos hay que transportarlos muy lejos, etcétera, etcétera. Espacio de recreación y deporte. Esos 2 puntos y el gobierno, ¿cómo va? Mira, primero yo pienso que el gobierno va muy bien. Tenemos que seguir mejorando. Lamentablemente hay veces que por el tiempo que tú duras fuera del poder, necesita algunos meses para encarrilar las cosas, pero vamos muy bien. Y el presidente de la República ni hablar. Uno de los niveles más altos de aceptación lo tiene el presidente de la República. Y con relación al tema de los deportistas y los policías, sí, nosotros firmamos un acuerdo con la policía, recibimos la visita del comisionado de béisbol de pequeña liga con la intención de hacer otro acuerdo. Y yo pienso que si un niño, que muchas veces o casi siempre viene de una sociedad baja y lo que quiere es practicar deporte y nosotros podemos brindarle el servicio, nosotros estamos obligados a hacerlo. Porque ¿Cómo lo quizás van a hacer? ¿Un carnet o algo? con un carnet, Excelente. con un carnet, porque la intención que nosotros tenemos es que en un tiempo prudente todo aquel que aborde un autobús de nuestra institución pueda hacerlo con una tarjeta, que no haya la necesidad de estar bregando con dinero en efectivo. Y eso Correcto. nos va a facilitar porque de esa manera se hace un acuerdo con ellos, se le da la tarjeta y entonces de alguna manera el gobierno subsidia ese transporte que es lo que perseguimos al fin y al cabo. Bueno, de Caramba. verdad que es sumamente interesante Llegó esta un parte. gerente a la ONSA, No, por no, fin. me quedo con esta última parte que para mí es vital, sobre todo el apoyo a los jóvenes deportistas, a los policías, para que puedan utilizar el servicio de forma gratuita, pero sobre todo que no sea esto, que el transporte y la comida son de las cosas que hacen que el salario se le fume a la gente. Gracias a Radamés González, director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, que ha estado compartiendo con nosotros en esta mañana. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Hoy, martes 6 de abril. Nos vemos mañana a partir de las 6. Este equipo completo, Gilbert Guzmán, Cristian Cabrera y una servidora, Loreni Solano. Hasta luego.